señor asambleísta Fernando Flores. Presidenta, no sé si me están escuchando bien ahí. Sí, Gracias. particular. Muy gentil. Estimados colegas legisladores, a través del oficio 736-2019 FFB del 9 de diciembre del 2019, me permití enviar a la comisión ocasional que estaba tratando esta reforma tan importante a la ley de tránsito para que evalúen y den seguimiento al cumplimiento de responsabilidades del Consejo Consultivo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Transporte y Tránsito Seguridad Vial en las siguientes observaciones. Hemos visto que hoy en día, cuando sale a la luz pública todo esta trama de corrupción, cuando gente inescrupulosa, utilizando un carnet con discapacidad, pues ha hecho uso de beneficios que únicamente les competen a las personas con discapacidad. Me permití proponer a la comisión, y no sé por qué el señor presidente de la comisión no se acogió esta propuesta, que la fui a defender justamente en su comisión, donde hablábamos de que las placas de los vehículos de personas con discapacidad deben constar dentro de la ley. Así como tenemos nosotros un color de placa, por ejemplo, el color blanco para las unidades particulares, para las unidades públicas o comercial, naranja, para el transporte turístico verde, para las unidades de gobierno central un color oro, los gobiernos autónomos descentralizados un color amarillo, los diplomáticos y organismos internacionales tienen un color azul, las unidades que están internamente, temporalmente en el país de color rojo, las unidades de carga de color naranja. Solicité que se incorpore que las placas de las personas con discapacidad que han hecho uso de ese derecho sean de color celeste. Pero eso tiene no solamente el hecho de identificar a un vehículo que transporta o es conducido por una persona con discapacidad, sino para que las autoridades competentes puedan brindar los beneficios y los derechos que tienen las personas con discapacidad, como por ejemplo el estacionarse en sitios que son exclusivamente para ese tipo de vehículos. Hoy en día llama mucho la atención cuando recorremos las ciudades, los centros comerciales, los estacionamientos públicos, cómo se hace uso indiscriminado de estos sitios que son únicamente para personas con discapacidad, para personas mayores, para señoras embarazadas. Es decir, se aplicó la ley que tengan prioridad en cuanto al uso de los estacionamientos. Y cuando uno recorre, vemos que no sucede así, que simplemente se estaciona todo el mundo en esos puestos y quien realmente tiene derecho a usarlo, pues no lo hace. Por eso, señor presidente, me he permitido remitir a su correo institucional y al de la comisión que se haga o se agregue un artículo enumerado en este sentido después del artículo 105 con el siguiente texto: del color de las placas de identificación vehicular indicarán la clasificación de matrícula y el servicio que pertenecen con el color total de la misma, ya que hemos visto como unas placas blancas con una cinta únicamente en la parte superior no permite la identificación de los vehículos y muchas veces se cometen faltas a la ley de tránsito y se obvia las sanciones porque no están plenamente identificados. Igualmente, he solicitado, señor presidente de la comisión, en la 28ª, que se ponga una disposición general que las señales donde consten que los estacionamientos exclusivos para uso de personas con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores, deberán agregar el valor de la multa para quienes incumplan de conformidad con la ley y su reglamento. Esto ocurre en todas partes del mundo. Cuando uno
viaja a otros países, ve cuando llega a los estacionamientos, hay una placa de prohibición de estacionamiento para particulares y únicamente para personas que tienen estos derechos. Y ahí claramente establece de una vez la multa para que quien se estaciona hace mal uso de ese espacio, pues sepa que va a ser sancionado de esa manera, tanto económicamente como en el caso nuestro, con el tema de los puntos en su licencia. Entonces, me he permitido hacerle llegar en ese sentido, señor presidente, espero que sean acogidas esos dos artículos, ya que hoy en día vemos como a través de un decreto ejecutivo se trató o se reformó, más bien dicho, el reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades en el artículo 28, derogando el artículo 30 del reglamento, donde se quiere dar justamente esta identificación a los vehículos que son para uso exclusivo de personas con discapacidad. Espero que se acoja esto. Claramente hay sanciones en ese sentido y esperemos que sean acogidas. Igualmente, he escuchado con mucha atención la comparecencia de varios de los líderes del transporte nacional, donde nos vienen a hablar de la situación grave económica que están atravesando, situación que, por cierto, la estamos atravesando todos los ecuatorianos. Y siendo un servicio particular, debe someterse a las leyes, a los reglamentos y a la situación que estamos viviendo actualmente todos los ecuatorianos. Se pretende que el derecho de 80,000 personas que lo tienen indudablemente no puede estar sobre el derecho de 17 millones de ecuatorianos. Cuando hablamos del transporte público, de los taxis, de los servicios de transporte de autobuses, de pasajeros, siempre se habla de los transportistas, pero no se está hablando de los ciudadanos. Los legisladores tenemos que hacer leyes y legislar siempre en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos, no de grupos. Siempre hemos sido críticos en ese sentido, hoy hemos sido criticados cuando se nos dice que queremos legislar exclusivamente para ciertos grupos. En este caso es lo mismo. Yo espero que en esta ley se amplíe claramente las competencias de la regulación y autorización para las plataformas digitales que deben operar en el país. Es el ciudadano el que tiene derecho a escoger el servicio que considere de su mejor uso, que le brinde calidad de servicio, que le brinde seguridad, que le brinde precios justos en cuanto al traslado cuando uno utiliza este tipo de unidades. No entiendo por qué se quiere limitar. Se habla de privilegios, se habla de que hay que hacer ciertos requisitos. Hay que recordarle a los señores transportistas que tienen beneficios porque compran vehículos con cero aranceles para los vehículos de los taxis en este caso, o el transporte pesado. Esos son beneficios que tiene un grupo de una empresa particular, de una empresa que no es pública, es un negocio privado. Y entonces, ¿a qué le tienen tanto miedo a la competencia en este sentido? Porque más desleal sería que usted pueda comprar un vehículo que normalmente un ciudadano compra en $25,000, las líneas de taxis los adquieren en 15,000, $16,000. Eso es un beneficio. Tienen beneficio cuando se importan los cauchos o las llantas para la utilización de justamente de sus unidades o de repuestos, de baterías. Esos son beneficios que obtiene un negocio privado. Por eso me llama mucho la atención cuando nos vienen a reclamar a los asambleístas y en tonos bastante fuertes. Yo creo que deben realmente los señores del transporte ubicarse dentro de la sociedad ecuatoriana. Nosotros debemos siempre legislar en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos. Y si los ecuatorianos consideran que un servicio privado les brinda seguridad, porque no van a ser asaltados en las unidades, no van a ser utilizadas las unidades para asaltar a los ciudadanos o a los transeúntes. Eso es lo que deberían buscar mecanismos para mejorar, en vez de venirnos a cuestionar a los legisladores de que estamos nosotros legislando para ciertos grupos, lo cual considero que no es verdad. Ojalá se abra ampliamente este mercado en el sentido del servicio de transporte
privado a particulares y que el ciudadano escoja porque tiene el derecho a escoger lo mejor en este sentido. Así que, señor presidente, espero que estas reflexiones y estas solicitudes que he hecho por escrito a su comisión sean acogidas para que consten en esta ley tan importante para los ecuatorianos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, señores legisladores.